Sonny y Joshua se enfrentan a la prensa. Un reportero le pregunta a Joshua por su nuevo compañero y este aprovecha para burlarse de él. Es bueno que Apex apoye a la gente de la tercera edad. Otro periodista se dirige a Sonny. ¿Es cierto que te dedicaste a apostar profesionalmente? Este lo mira fijamente y solo responde: sí. Continúan presionando. ¿Te declaraste en bancarrota? Sí. ¿Un matrimonio anulado y 2 divorcios? Sí. ¿Cambiarías algo de su vida? Sonny se acerca al micrófono. Sí. Se levanta y se va. Esa noche no puede dormir, así que se pone a entrenar y a estudiar el circuito. Al amanecer llega antes que todos y lo recorre a pie. Se guarda una baraja en el traje. Luego Sonny se sube al auto. En silencio se pregunta qué rayos hace ahí. Todos inician la vuelta de formación, menos Sonny. Su auto no arranca. Por radio el ingeniero lo guía hasta encenderlo. Apenas alcanza su posición cuando el semáforo cambia y arranca la carrera. Kate lo nota de inmediato. Sonny lo hizo a propósito. Así sus neumáticos estarían calientes. Más agarre y más velocidad. Para la primera vuelta ya ha pasado a 7 autos. Más tarde Joshua entra a boxes. La pistola neumática se atasca y pierde segundos valiosos. Peor aún, una mecánica olvida recogerla y Joshua la pisa al salir. Entra Sonny y también es un desastre. El gato frontal se rompe y la parada se alarga. Aún así, vuelve a pista justo delante de Joshua. El equipo ordena a Sonny que lo deje pasar, pero él ignora la instrucción. Jamás va a ceder una posición. Así, los dos pilotos de Apex terminan peleando entre ellos. Joshua se desespera, arriesga de más y hace un movimiento brusco. Se tocan, chocan y ambos quedan fuera de la carrera. Joshua regresa furioso. Sonny, en cambio, llega tranquilo. Casper, el director, le da la razón a Joshua. Sonny tiene que obedecer y ser parte del equipo. Sonny asiente con una condición: no me pidas que entregue mi posición. En la fábrica de Apex, Kate trabaja en un nuevo alerón. Sonny se acerca con una idea: los demás son más rápidos en rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hagamos un auto que aguante el contacto. Un auto para el combate. A Kate no le convence. Le dice: cuando termines una carrera, hablamos. Llega el Gran Premio de Hungría. Un accidente deja 3 autos fuera. Sonny pisa escombros y pincha una llanta. Tiene que entrar a boxes. Entonces se le ocurre un plan: usar neumáticos blandos que son más rápidos. Pero Kate se niega. No resistirán el calor de la pista. Le ponen duros. Sonny se planta en su idea y decide no arrancar hasta que le hagan caso. Casper le grita, pero Sonny no se mueve. Al equipo no le queda más que ceder. Le ponen blandos. De inmediato, Sonny ejecuta su plan. Provoca un contacto, pierde el alerón y deja la pista llena de escombros. La carrera se detiene con el coche de seguridad. Un auto oficial que obliga a todos a bajar la velocidad y mantenerse en fila mientras limpian la pista. En ese tiempo, nadie puede rebasar, pero las distancias entre los autos se reducen. Por lo que cuando la carrera se relanza, es mucho más fácil atacar y ganar posiciones. Con esto, Joshua escala hasta el puesto 12. Más tarde, Sonny provoca otro incidente y vuelve a salir el auto de seguridad. Joshua pide entrar a boxes para cambiar llantas, pero Kate se lo impide. Sospecha que Sonny lo está haciendo a propósito. Cada vez que hay coche de seguridad, Joshua queda más cerca del top 10. Y eso significa una cosa: la posibilidad de sumar los primeros puntos para Apex GP. Y así sucede. Joshua cruza la meta en 10º lugar y le da al equipo su primer punto en casi 3 años. Pero no solo eso, Sonny termina la carrera, por lo que Kate debe cumplir su palabra. Al salir, entrevistan a Sonny y detrás de él aparece el piloto Fernando Alonso, que lo felicita por su carrera. Sonny pasa horas en el simulador intentando mejorar sus tiempos. Kate, mientras tanto, trabaja en el auto para el combate. Llegan al Gran Premio de Monza. Joshua va en 10º lugar y Sonny está retrasando al resto de los pilotos. En medio de la carrera, Sonny pide entrar a pits, pero en el último instante cambia de idea. La jugada confunde al resto y varios equipos entran. Joshua aprovecha para subir hasta la 4ª posición. Faltan solo 7 vueltas cuando comienza a llover. El segundo y el tercero paran a cambiar neumáticos y Joshua sube al 2º lugar. Sonny entra a pits y vuelve a pista justo delante de Max Verstappen, el líder, con el objetivo de frenarle el paso y darle a Joshua la oportunidad de alcanzarlo. Y el plan funciona. Joshua ya está a punto de ponerse primero. Sonny le aconseja esperar, pero Joshua ve un hueco, se lanza y el auto pierde el balance. Con la lluvia y la velocidad sale disparado. Se estrella contra las barreras y queda envuelto en llamas. Más tarde, en el hospital logra recuperarse, pero sus manos quedan destrozadas, con quemaduras graves. Días después, en una conferencia de prensa, una reportera le pregunta a Sonny si cree que Joshua lo culpa por lo ocurrido en Monza. Él no sabe qué responder. En la siguiente carrera, el equipo estrena la actualización diseñada por Kate. Con ese coche, Sonny alcanza la 9ª posición. Todos celebran, excepto Joshua, que sigue culpándolo. Intenta recuperarse, pero el dolor en sus manos lo frustra. Luego viene Japón. Sonny pelea rueda a rueda y cruza la meta en 7º lugar, el mejor resultado en la historia del equipo. Después, en México, vuelve a superarse. Termina en 5º. Finalmente regresa Joshua, aunque no se le ve contento. En Bélgica, en la primera curva, se lanza con todo para adelantar a Sonny. Los dos coches se rozan y el golpe saca a Sonny de la pista, dejándolo fuera de la carrera. Furioso, lo encara y le advierte que no permitirá que su orgullo destruya al equipo. La tensión entre los dos llega a un punto límite y Kate tiene que intervenir. Lo reúne y propone una partida de póker.
El ganador será el piloto número 1 del equipo. Joshua gana y celebra como si hubiera demostrado su superioridad, sin saber que Sonny en realidad se dejó perder. Esa misma noche, Sonny y Kate se besan y la pasan juntos. Más tarde, Sonny sueña con su accidente y despierta agitado. Kate le pregunta por qué sigue corriendo a pesar de todo lo que ha pasado. Sonny duda, pero finalmente dice: es raro, pero a veces cuando estoy en una carrera, todo se queda en silencio. El corazón me late más despacio y siento una calma, como si nada pudiera tocarme. Persigo esa sensación cada vez que manejo. No sé cuándo volverá a aparecer, pero la busco siempre, porque cuando llega es como si estuviera volando. De pronto, Rubén interrumpe con malas noticias. Nos quieren quitar el auto. En el garaje, un oficial les informa que recibieron una denuncia anónima. El nuevo diseño viola el reglamento. Si quieren correr, deberán volver al modelo anterior. Sonny se frustra. Sin esas actualizaciones no hay manera de ganar. Será una carrera perdida. Sube al auto y justo antes de empezar se da cuenta de algo. Olvidó meter la baraja de su bolsillo. Su amuleto. Empieza a ponerse ansioso. Arranca la carrera y conduce más brusco que nunca. Desde la radio le piden que baje el ritmo, pero no escucha a nadie. Ve delante el coche de Checo Pérez y decide que lo va a pasar cueste lo que cueste. Hace un movimiento agresivo, pierde el control y se estrella. Sonny despierta en el hospital. Rubén está furioso. Los médicos demostraron su historial clínico: fractura en el cuello, contusión en la médula, vértebras comprimidas, riesgo de pérdida de visión, parálisis e incluso muerte. Rubén no lo puede creer. Después de su accidente, Sonny no debería ni siquiera poder caminar, mucho menos competir. No se perdonaría a sí mismo si Sonny muriera por su culpa. Y ahí mismo lo expulsa del equipo. Sonny le ruega, necesita seguir corriendo. Pero Rubén le recuerda: nadie puede manejar para siempre, ni siquiera tú. En el simulador, Joshua repite una y otra vez lo que pasó en Monza. Intenta distintas líneas, distintos movimientos, pero siempre termina igual, en un choque. Solo en una simulación el resultado cambia, cuando sigue las instrucciones que Sonny le dio. Entonces lo entiende. La culpa no fue de Sonny, fue suya. Llega la última carrera, el Gran Premio de Abu Dhabi, y Sonny aparece en el paddock. Rubén intenta detenerlo, le dice que no puede correr, pero este responde: si lo último que hago en mi vida es manejar este auto, lo elijo 1000 veces. Rubén no tiene más opción que dejarlo entrar al coche. La carrera arranca. Sonny parte desde atrás, peleando con los últimos puestos, pero en lugar de pensar en sí mismo, se enfoca en Joshua. Bloquea a Leclerc y así le abre espacio a su compañero para pelear por la punta. La carrera avanza y Apex logra subir posiciones. Joshua y Sonny ya están en tercero y cuarto, pero las llantas no dan para más. Parece que todo termina ahí para Apex GP. De pronto, Sonny toca a Russell y se va contra el muro. Esta vez no fue intencional. Los restos en la pista obligan a sacar bandera roja. La carrera se detiene y tendrá que reiniciarse. Es la oportunidad que necesitaban. Los mecánicos trabajan rápidamente para reparar el coche de Sonny. Los autos vuelven a la parrilla. Se apagan las luces. Arranca de nuevo la carrera. Joshua y Sonny hacen equipo. Juntos superan a Leclerc. La victoria está cerca. Solo queda un obstáculo: Hamilton. Joshua casi lo alcanza, pero choca con él y ambos quedan fuera. Todo depende de Sonny ahora. En ese momento, Sonny y el auto se vuelven uno solo. Silencio total. Serenidad. Está volando, dice Kate. Sonny cruza la meta y gana. Nadie lo puede creer. El equipo está a salvo. Sonny y Rubén suben al podio y gritan: somos los mejores del mundo. Más tarde, ya a solas, el veterano mira una foto de su infancia, él y su padre, y se suelta llorando. Kate lo alcanza. Sabe que seguirá a su siguiente aventura, pero aún así acuerdan verse en el camino. En su van, Sonny por fin se atreve a mirar la baraja que guardaba en el bolsillo. Tiempo después, llega a Baja California, a la carrera que había visto en el periódico. Los organizadores le advierten que no pagan mucho. Sonny responde que el dinero no importa. Entonces, ¿por qué lo haces?, pregunta uno de ellos. Sonny solo sonríe.